tal? Yo soy Rigol Bornoz Hoyos, soy estudiante del cuarto medio de explotación minera y hoy voy a hablar sobre el sistema de partida y el sistema de lubricación del motor Cummins QSK78 del camión Komatsu 930E4SE. Comencemos. Hola, buenas, mi nombre es Daniel Silva, estudiante del cuarto medio A del área de explotación minera. Hoy les voy a hablar de una vista general del motor QSK78 y del sistema de admisión del motor QSK78 del camión Komatsu 930E4SE. Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Alexi Álvarez, alumno del Liceo Bicentenario Minero Juan Pablo II. Actualmente rindo cuarto medio en el área de explotación minera. Yo les hablaré acerca del sistema de combustible y un poco de la historia de los motores de combustible. Hola, buenas, mi nombre es Benjamín Cortés. El día de hoy les hablaré sobre qué es un motor y les explicaré en profundidad el sistema de refrigeración del motor QSK78. ¿Qué es un motor? Bien, nosotros lo definiríamos de la siguiente manera. Es la parte sistemática de una máquina. Está conformada por una serie de partes, las cuales trabajando en conjunto son capaces de hacer funcionar el sistema, transformando algún tipo de energía en energía mecánica, capaz de realizar un trabajo. En los automóviles, este efecto es una fuerza que produce el movimiento. Muy buenas a todos, yo les hablaré acerca de la historia de los motores. En 1860, el ingeniero belga Etienne Lenoir construyó el primer motor de combustión interna, el cual consumía gas de alumbrado y solamente aprovechaba el 3% de la energía producida por la combustión. En 1876, el ingeniero alemán Nikolaus Otto mejoró notablemente el motor de Lenoir, siendo este el primero en funcionar con el ciclo de 4 tiempos y gasolina. Estos ciclos serían admisión, compresión, trabajo y escape. Hasta que en 1892, el alemán Rudolf Diesel inventa un motor de autoignición que funciona con combustibles pesados, y que más tarde pasaría a llamarse motor diésel. Este era de grandes proporciones y lento, diseñado en primera instancia para funcionamientos estacionarios. A partir del año 70, el motor diésel es aceptado como tipo de propulsión rentable, gracias a la miniaturización impulsada por las mejoras en los materiales y en la fabricación de los motores destinados al sector de los automóviles utilitarios. A continuación les hablará mi compañero Daniel Silva. Bueno, como les adelantaba, mi nombre es Daniel Silva y hoy les voy a hablar del motor QSK78 en una vista general. El motor diésel QSK78 es de la marca Cummins. Es un tipo de motor de combustión interna realizando sus 4 tiempos correspondientes, como lo son la admisión, la compresión, la combustión y el escape. Es de doble etapa, ya que trabaja a una altura geográfica elevada y tiene mayor potencia. Presenta 12 turbos, 6 turbos de baja presión y 6 turbos de alta presión. Y tiene 8 coolers que se dividen en inter y aftercooler, 2 intercooler y 6 aftercooler. Tiene 5 sistemas auxiliares con funciones específicas cada uno, como lo son el sistema de admisión, sistema de combustible, sistema de enfriamiento, sistema de partida y sistema de lubricación. Tiene 18 cilindros en V, eso significa que tiene 18 pistones. Tiene una capacidad nominal de 3500 caballos de fuerza, una temperatura de trabajo que va desde los 80 a 100 grados Celsius. Tiene un módulo de control electrónico o SM que verifica e identifica todo tipo de fallas presentes en el motor. Las partes fijas que tiene este motor son la culata, el block y el cárter. Las partes móviles, el cigüeñal, el eje de levas, los pistones, la biela, entre otros. El cárter tiene una capacidad de 288 litros, el sumidero 33 litros y el eliminator 20 litros, dando un total de 341 litros de aceite de motor. En las imágenes que vemos acá a la derecha podemos ver los elementos que componen este motor, como lo son en una vista izquierda, como lo son los intercooler, los turbos de baja presión, el volante de inercia, los motores de arranque o partida, que son 2, el SM, módulo de control electrónico, el ECVA, válvula de control electrónica, los 6 filtros de combustible,
la bomba de agua auxiliar de la línea LTA, la bomba de combustible y los aftercooler. En una vista derecha tenemos de nuevo los intercooler, los turbos de alta, los turbos de baja, el alternador de 24 volt, los filtros de refrigerante, aftercooler, eliminator, motor preloop o bomba preloop y el sistema Sense. Los 4 tiempos del motor, como ya sabemos, es la admisión, la compresión, la combustión y el escape. En esta imagen que vemos aquí a la izquierda se puede ver los 4 tiempos del motor. La admisión básicamente se basa cuando el aire que llega del conjunto ciclónico va a ingresar al cilindro en donde se encuentra el pistón para mover el mismo desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior. En la compresión, la válvula de admisión se cierra y la de escape permanece cerrada. La biela provoca el movimiento rectilíneo en el pistón. El pistón, comprime el aire entre 500 a 600 psi. La fuerza del pistón es tanta que el aire va a alcanzar una temperatura de 538 grados Celsius. Luego en la combustión o expansión, el combustible es inyectado pulverizado a una presión de 25.000 psi, provocando una mezcla entre el combustible y el oxígeno. La mezcla se enciende y se provoca la famosa combustión. Esto provoca que el pistón baje y le dé una fuerza mayor a la biela que está acoplada al cigüeñal. Luego en el escape, la válvula de escape se abre. Esto permite que salgan los gases que están a una temperatura de 630 grados Celsius, provocados por la combustión. El pistón permite que estos gases salgan haciendo un movimiento desde el punto muerto inferior al punto muerto superior. Estos gases, antes de salir a la atmósfera, mueven la turbina de los turbos y esta permite, la turbina, que el compresor absorba el aire a un volumen más alto. En el sistema de admisión tenemos 5 componentes que son muy importantes, como lo son los filtros de aire o conjunto ciclónico, los turbos de baja presión, los intercooler, los turbos de alta presión y los aftercooler. Los filtros de aire o conjunto ciclónico también tienen componentes que son muy importantes, como lo son los filtros, tanto los filtros principales como los filtros de seguridad, la caja ciclónica y los depuradores de polvo. En esta parte el aire va a ingresar por los filtros, en donde se va a buscar filtrar el 99,9% del aire para que llegue lo más limpia posible a la cámara de combustión. Las partículas más densas son expulsadas por los depuradores de polvo que están aquí abajo. Luego están los vacuómetros, que básicamente nos indican, en simples palabras, si los filtros del conjunto ciclónico están saturados o cuando no se está absorbiendo la cantidad necesaria de aire para la cámara de combustión. Seguimos avanzando y nos encontramos con los turbos de baja presión. Los turbos son un sistema de absorción y busca ampliar el volumen del aire que ingresa al cilindro mediante un compresor que recibe la fuerza por un eje de unión. El compresor está aquí adentro y el eje está aquí al medio. Una turbina ubicada dentro también del turbo es la que se encarga de darle esa fuerza al compresor mediante ese mismo eje. Seguimos avanzando y nos encontramos
con los intercooler. Estos componentes, los inter y aftercooler, cumplen la función de reducir la temperatura del aire ingresada para así tener una buena combustión y un desempeño total a la hora de realizar el proceso en la cámara de combustión. Los intercooler, como ya mencionado, se encargan de enfriar ese aire, ya que el aire al pasar por el turbo de baja presión se va a comprimir a 16 psi y la temperatura va a aumentar a 65 grados Celsius. Cuando llegue al intercooler, la temperatura va a bajar a 16 grados Celsius. Seguimos avanzando y llegamos al turbo de alta presión, que va a aumentar la presión de este aire a 40 psi y también va a aumentar su temperatura a 90 grados Celsius. Luego de pasar por el turbo de alta presión, llega al aftercooler, que volverá a enfriar este aire para finalmente ingresar el aire al cilindro y terminar con el proceso de admisión. El sistema de partida 24 volts es un sistema eléctrico de corriente continua que suministra energía a los circuitos de partida del motor y a la mayoría de los componentes eléctricos impropulsivos. El orden de encendido es la secuencia que sigue el orden de los cilindros al realizar su tiempo de combustión en un motor de combustión interna multicilíndrico, como es el motor QSK 78. Cuando se diseña un motor, elegir correctamente el orden de encendido es de vital importancia, porque se obtiene un arranque óptimo del motor y además impide que el motor comience a cascabelear o a producir golpeteos. Ahora vamos a ver el orden de encendido del motor QSK 78. Aquí lo podemos encontrar. Son 18 pistones que tiene este motor, 9 en el banco derecho y 9 en el banco izquierdo. Este orden va a comenzar con el primer pistón de la derecha, y que va a trabajar en conjunto con el pistón número 8 de la izquierda, y así sucesivamente, como lo podemos ver. Por cada pistón van a haber 2 válvulas de escape y 2 válvulas de admisión. Las válvulas de admisión siempre serán un poco más grandes que las de escape, porque se necesita ingresar una mayor cantidad de aire a la cámara de combustión. También debemos saber que para realizar un ciclo real de 4 tiempos, el cigüeñal debe girar 2 vueltas completas, es decir, 720 grados, y producir expansiones igual al número de cilindros del motor. Como este motor tiene 18 cilindros, se van a realizar 18 expansiones. Entonces podemos decir que por cada 40 grados de giro del cigüeñal se va a producir una expansión en la cámara de combustión. Ahora vamos a ver lo que es un relé. Un relé, como aquí podemos ver, es un dispositivo electromagnético. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico, en el que por medio de una bobina y un electroimán se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. En simples palabras, la energía eléctrica va a llegar hacia la bobina. Producto de esto se va a producir una energía electromagnética, la que va a abrir o cerrar contactos para redirigir la energía eléctrica hacia otro sistema, y luego lo vamos a ver. Otro dato que debemos saber es que el orden de encendido significa que los cilindros van a quedar en la misma forma una vez que el motor se detenga, ya que siempre el motor debe partir con el orden idéntico de los pistones. Ahora vamos a hablar sobre las baterías del sistema de partida. Este sistema consta de 4 baterías, las cuales están conectadas en serie y paralelo. Ahora vamos a ver la diferencia entre las baterías que están conectadas en serie, las que están conectadas en paralelo y las que están conectadas en serie y paralelo. Cuando las baterías están conectadas en serie, esto consiste en unir el polo positivo de una batería con el negativo de la siguiente, y así sucesivamente. Al conectar varias baterías en serie, lo que conseguimos es que las tensiones se suben, pero la capacidad del conjunto se mantenga. Por lo tanto, si hacemos esto con baterías de 12 volt y 220 amperes, se van a sumar el voltaje quedando en 24 volt, pero los amperes van a quedar de la misma manera, por lo tanto van a quedar en 220. Cuando conectamos las baterías en paralelo, va a ocurrir lo contrario. Se va a mantener el voltaje
12 por ejemplo, pero se va a sumar los amperes. Pero cuando conectamos las baterías en serie y paralelo, que es como la tiene el camión, va a producir que, ¿no es cierto?, se sume el voltaje y también el amperaje, llevando un total de 24 volts y 440 amperes. Estas baterías van a ser muy importantes para generar energía, para que el motor comience, los motores de arranque puedan dar la partida hacia el motor diésel. Pero estas baterías, una vez ocupadas, van a consumir mucha energía, por lo que necesitan ser recargadas. El encargado de esto es el alternador de 26 volts, el cual está ubicado al costado derecho del motor diésel. Las baterías las podemos encontrar en la parte frontal del camión, en la caja de baterías. Esta tiene dos master switch. Uno que va a desconectar energía hacia los motores de partida, que son dos, y el otro master switch va a desconectar energía total al camión. Bien, vamos a hablar ahora del sistema de partida de 24 volts en general. Cuando el operador da chapa, ¿no es cierto?, en la chapa de contacto, que tiene 4 posiciones. La primera es accesorio o ACC, la cual ya no se ocupa en la mina actualmente. Luego viene apagado, funcionamiento y partida, ¿no es cierto? El operador pone la llave y la va a girar un poquito hacia la derecha, poniéndola en funcionamiento. Aquí la energía de 24 volts a través de un convertidor va a quedar en 12 volts y se va a producir el barrido eléctrico, permitiendo que las luces tanto del panel AID como de otros controles y las luces de carretera del camión, entre otras, se van a poder utilizar. Es el barrido eléctrico el que permite esto. Una vez aquí, se necesita girar aún más a la derecha, ejerciendo presión, ¿no es cierto?, para que quede en partida. Una vez que está aquí, la energía de las baterías va a pasar por el relé, ¿no es cierto? El relé va a dirigir esta energía eléctrica hacia el motor de preloop. Este motor va a recibir la energía eléctrica y va a prelubricar las partes móviles del motor para que no se produzca un daño en estas partes móviles, lo cual sería un completo desastre. Una vez que el motor llega a 5 psi, el interruptor de presión va a detectar esta presión entre 4,5 psi, provocando que se desconecte la energía eléctrica hacia el motor eléctrico de preloop. Aquí se va a producir un retardo de 3 segundos. Debemos mencionar que esta prelubricación dura 18 segundos. Cuando se desconecta la energía hacia el preloop, el relé va a redirigir la energía hacia los motores de arranque. Esto es lo que mencionamos, que va a durar 3 segundos. Una vez que llegue la energía hacia el solenoide, esta energía va a desplazar, el solenoide va a desplazar su núcleo, haciendo que la horquilla desplace el bendix, el cual se va a acoplar a la celcha del volante de inercia, produciendo un giro al cigüeñal y por lo tanto se va a producir el arranque del motor. Ahora también debemos saber que pueden haber problemas de encendido. Primero, cuando el operador vaya a dar partida desde la chapa en la cabina del operador, debe fijarse que la parada de emergencia, tanto a nivel de suelo como la que está en la cabina, no estén aplicadas. Y además, los master switch que están en la caja de baterías no deben estar conectados, por lo tanto debe tener energía hacia los motores de partida y hacia el camión. También debemos mencionar que los motores de arranque tienen un límite de tiempo de 30 segundos. Si se alcanza el límite de 30 segundos, no se podrá arrancar durante 2 minutos. Después de los 2 minutos se podrá arrancar. Si se alcanza el límite de 30 segundos por 4 veces consecutivas, el interruptor de partida se debe girar hacia la posición off. Esto permitirá al módulo de interfaz bajar la potencia y resetearse, lo que requiere 7 minutos en completarse.
Después de esos 7 minutos va a volver a tener 4 intentos. El sistema de combustible es un sistema controlado electrónicamente diseñado para optimizar el control del motor diésel y reducir las emisiones de escape. El sistema de combustible controla la velocidad del motor diésel y la presión del combustible basado en entrada desde el acelerador. Algunas características del sistema de combustible son el control optimizado del motor diésel, emisiones de escape reducidas y mejora la capacidad de diagnóstico. Continuando, este sistema será abastecido desde un estanque de 5.300 litros, el cual tiene distintos componentes para mantener el combustible lo más limpio posible. En algunos de estos componentes se encuentra la válvula de drenaje, la cual se encarga de eliminar el agua o sedimentos, como también se encarga de drenar el estanque completo. El estanque también cuenta con un respiradero en su parte superior, el cual se encarga de mantener ventilado el estanque. También recordar que estos respiraderos tipo malla tienen que estar libres de barro o grasa, ya que si se encuentra sucio no permitirá una correcta succión y retorno de combustible. Ahora les explicaré el recorrido de combustible antes de ingresar a la cámara de combustión. El combustible es absorbido por una bomba de engranaje, la cual va a absorber el combustible almacenado en el estanque según el requerimiento del operador mediante la presión que se le aplica al pedal estrangulador. Este combustible, para que llegue a la cámara de combustión, tiene que estar lo más descontaminado posible. Para ello pasa por 6 filtros, 2 de 10 micras, 2 de 8 micras y 2 de 6 micras, donde se le van a extraer todas las impurezas posibles para que llegue lo más limpio posible a la cámara de combustión. La temperatura de combustible en la entrada de la bomba no debe exceder los 71 grados Celsius. Para mantener una temperatura estable existe un radiador en la parte frontal del camión, el cual a través de una aspa enfriará el flujo. Pasando por estos filtros, el diésel será absorbido por una bomba, la cual gobernará la presión de la salida de combustible basada en la velocidad del motor, enviando este flujo a través de una válvula de alta presión hacia el LSM o módulo de control electrónico, el cual recibirá y dará una señal a la válvula ECBA, la que le regulará el flujo dependiendo de los requerimientos que le indicará el LSM. Luego de que el flujo pase por esta válvula, será enviado a un riel común, el cual se encargará de enviar el flujo a los inyectores a 15.000 psi. Estos inyectores introducirán una cantidad determinada de combustible a la cámara de combustión de forma pulverizada a 25.000 psi, donde se mezclará con oxígeno y debido a una alta presión y temperatura generada por el pistón se producirá una expansión. Y por último, les explicaré las reacciones del camión al enfrentarse a situaciones como la baja presión de compresión, inyección prematura de combustible, etc. Número 1. Baja presión de compresión. Se detecta por un golpeteo metálico debido a la baja temperatura de aire comprimido. Debido a esto, se necesita un largo tiempo para que la mezcla alcance su punto de encendido. La baja presión de compresión produce un periodo de demora del encendido más largo, por lo cual la cantidad de combustible sin quemar en el interior de la cámara es mayor que lo normal. Y una vez que estas se encienden, toda esa gran cantidad de combustible se quema rápidamente produciendo un golpeteo diésel. Número 2. Inyección prematura de combustible. Se produce ya que el combustible ingresa a la cámara de combustión antes de lo deseado o antes de que el aire esté en una temperatura adecuada, produciendo que las gotas de combustible se evaporen de forma lenta y que al momento de que se encienda el combustible se queme una gran cantidad de forma instantánea, produciendo un movimiento brusco. Número 3. Retardo de tiempo de la inyección de combustible. Ocurre cuando el combustible ingresa después de lo deseado, provocando que no se encienda la mezcla y no se produzca la combustión, debido a la baja temperatura y presión, lo que da como resultado humo blanco a través de los tubos de escape. Número 4. Baja presión de la inyección. Esto ocurre cuando no se pulveriza bien el combustible, quedando en forma de gotas, provocando una demora en su quema. Esto también provoca que al momento de la quema se encienda espontáneamente y produzca fuertes golpeteos. Y por último, número 5. Inyección excesiva de combustible. En esta situación, donde hay una inyección excesiva de combustible, el aire no logra mezclarse con el diésel y se calcina por las altas temperaturas. El combustible sin quemar se transforma en carbón y este carbón es el que produce como humo negro que sale por los tubos de escape. Y por último, también recordar que es importante y necesario avisar el nivel de combustible para una asignación de petróleo. Se debe informar a los 40%, recordar a los 35% y el límite es a 25%. A continuación les hablará mi compañero Rigaud acerca del sistema de lubricación. El sistema de lubricación del motor Cummins QSK78 es fundamental en el mantenimiento preventivo que se debe realizar al KX.
ya que evita que el motor sufra desgastes prematuros o daños por utilizar aceite contaminado o que ha perdido sus propiedades. Un aceite que no cumple los requisitos que se exigen puede producir los siguientes problemas, tales como desgaste prematuro de partes, daños a componentes del motor o accesorios, como pueden ser el turbocargador, cigüeñal, bielas, entre otros. También puede provocar mayor emisión de contaminantes, formación de carbón en la cámara de combustión, fugas en los anillos de los cilindros, como también evaporación del lubricante. El objetivo del sistema de lubricación son reducir el rozamiento o fricción para optimizar la duración de los componentes, disminuir el desgaste, reducir el calentamiento de los elementos del motor que se mueven unos con respecto a otros. El sistema de lubricación de aceite del motor tiene como principales funciones lubricar y proteger las partes internas móviles del motor del desgaste, limpia las partes internas del motor, enfría el motor absorbiendo el calor y además sella la cámara de combustión. Algunos componentes principales del sistema de lubricación del motor diésel son los siguientes: bomba de aceite, que a máxima velocidad nominal va a trabajar a 1900 revoluciones por minuto, generando un caudal de 1420 litros por minuto. Tenemos el cárter también, de 288 litros. El sumidero, que es una expansión del cárter, y también tiene una capacidad de 33 litros. Tenemos el filtro eliminator con una capacidad de 20 litros. En total, llegarían a un total de 341 litros entre el cárter, el sumidero y el eliminator. También tenemos el estanque de aceite reserva de motor con 113.5 litros y el sistema Sentinel. A continuación hablaremos específicamente de cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el modo prelude. Una vez que el prelude ha realizado su trabajo de sacar aceite del cárter para ir a lubricar todas las partes móviles del motor antes de que arranque, en un tiempo de 18 segundos se produce un aumento de la presión dentro del motor entre 5 y 6 psi. El interruptor de presión corta la inyección de energía hacia el motor de prelude cuando detecta la presión, y el relé de partida dirige la energía hacia el solenoide de los dos motores de partida. Cuando está el modo motor en arranque, desde el cárter se saca el aceite por el tubo de succión por medio de una bomba de engranaje. Un regulador de presión ubicado en la bomba por medio de un conducto secundario devuelve el exceso de presión al lado de la entrada de la bomba a los 240 psi. También desde la bomba, el flujo de aceite es dirigido a través del block hacia la cabeza de montaje del filtro eliminator. Luego de pasar por el filtro, el flujo es dirigido a los 5 ensamblajes enfriadores de aceite. El filtro eliminator. Aquí un pasaje en la cabeza del filtro dirige el aceite a los elementos del filtro. Este pasaje contiene una válvula de conducto para el control de presión que asegura el flujo de aceite al motor si el filtro llega a taparse. Luego de pasar por el medio del filtro, el flujo es dirigido a 3 pasajes. Un pasaje dirige el aceite a los 5 enfriadores. Un segundo pasaje dirige el aceite a la carcasa del volante y boquillas de enfriamiento del pistón. Y un tercer pasaje dirige el aceite a los cojinetes principales. Debemos saber que el pasaje principal contiene una válvula de control de presión que limita el flujo de aceite si la presión cae por debajo de la presión predeterminada. Los enfriadores de pistón. Estos se encuentran ubicados en el costado de cada banco y son alimentados desde las galerías de enfriadores de aceite. El caudal máximo de salida es de 10 litros por minuto. Por cada inyector, 2 enfriadores serán utilizados en cada pistón. De esta manera, los rifles principales de aceite reciben el máximo posible de presión de aceite en todo momento. Desde los rifles principales de aceite, el aceite fluye por perforaciones cruzadas para lubricar los cojinetes principales. Los vástagos de los cojinetes y los casquillos y pernos de pistón son lubricados al pasar el aceite por perforaciones internas en el cigüeñal y vástagos de conexión. El enfriamiento de pistones bioliculata. También el aceite fluye por perforaciones de intersección, desde los rifles principales de aceite a los tubos del árbol de levas. Los tubos del árbol de levas tienen ranuras para paso de aceite tanto de los diámetros internos y externos para proveer lubricación adecuada a los rifles y a las levas del émbolo. Tapas atornilladas de montaje especiales son utilizadas para dirigir el aceite del árbol de levas del émbolo para lubricar cada pasador, rodillo y agujero de la varilla de empuje. El aceite luego pasa desde los tubos del árbol de levas por el bloque y las cabezas del cilindro,
alrededor de la caja de balancines y al eje de cambio de marcha para lubricar los tubitos y las palancas. Ahora vamos a ver el tren de engranaje delantero. Los rifles principales del aceite también abastecen los requerimientos del flujo de aceite para el tren delantero. Las perforaciones transversal que lubrica el cigüeñal delantero principal están interceptadas por perforaciones para lubricar los tubos del árbol de marcha, el vacío y los cambios. El árbol de levas y los cambios también reciben lubricación de las perforaciones que interceptan los rifles principales de aceite. El flujo de aceite es dirigido desde estas perforaciones que se interceptan a los pasajes en la tapa de los cambios. Estos pasajes lubrican el cubo del ventilador, la bomba de agua, guía de mando de accesorios y la bomba hidráulica de manejo de los cambios y árbol de levas. Un pasaje en la tapa de cambios también manda el aceite a los turbocargadores. Los turbocargadores son lubricados a medida que pasa el aceite por cada caja del cojinete y drena por gravedad al receptor de aceite. La lubricación para el tren trasero de cambio provee desde los rifles principales de aceite en la parte trasera del bloque, luego de circular por pasajes que proveen lubricación para las levas y los cambios. Este aceite vuelve al receptor. Ahora veremos el estanque de reserva de aceite motor, que cumple la función de aumentar el volumen total del aceite de trabajo, al circular constantemente entre el cárter y el estanque de reserva. La constante circulación de aceite entre el colector del motor y el estanque de reserva aumenta el volumen total de aceite de trabajo. Esto elimina los efectos de contaminación y la pérdida de aditivos, y mantiene la calidad del aceite por más tiempo. El sistema agrega o retira aceite del motor según se requiera para mantener un nivel constante que evite llenados excesivos o deficientes. Los intervalos de cambio de aceite por lo general se pueden extender en proporción al aumento de volumen de aceite de trabajo. Esto opera así. El aceite de motor circula entre el cárter de aceite del motor y el estanque de reserva por medio de dos bombas accionadas eléctricamente. Esto funciona así. El aceite de motor circula entre el cárter del aceite de motor y el estanque de reserva por medio de dos bombas accionadas eléctricamente dentro de una unidad de bombeo simple. La unidad de bombeo va montada en el costado del estanque de reserva. La unidad de la bomba está equipada con una luz de monitor de LED en un costado. La bomba 1 extrae aceite del cárter de aceite de motor en un punto de control preestablecido determinado por la altura del tubo de succión. El aceite por sobre este punto es extraído y transferido al estanque de reserva. Esto reduce el nivel en el cárter del aceite de motor hasta que se extrae el aire. El aire que llega a la unidad de bombeo activa la bomba número 2, la que le devuelve el aceite desde el estanque de reserva y aumenta el nivel del aceite del motor hasta que la bomba 1 deja de extraer aire. También aquí pueden encontrar la luz LED del monitor. Y cuando está fija, significa que la bomba 1 está extrayendo aceite del colector del motor y reduciendo el nivel de aceite. Cuando está con un destello regular, significa que la bomba número 2 está retornando ese aceite al colector del motor y aumentando el nivel de aceite. Cuando hay un destello irregular, el aceite está en nivel correcto de funcionamiento. Ahora vamos a ver el filtro eliminator. Uno de los elementos móviles que posee este componente es el motor hidráulico, movido por un caudal de aceite que entra a través de un pequeño agujero. El motor hidráulico mueve un eje flauta, que permite que el contraflujo saque la suciedad de los discos filtrantes y lo direccione hacia el centrífugo. Aquí, ¿no es cierto? Va a entrar el 100% del aceite hacia el filtro eliminator. Aquí hay 34 discos con doble malla y de 20 micras. Aquí va a ingresar el aire y va a estar filtrado. Una vez que se produzca el contraflujo, el 95% de este aceite se va a dirigir hacia los 5 enfriadores de aceite. Y el resto, el 5%, que es el aceite más sucio, se va a dirigir hacia el centrífugo. Aquí hay unos filtros con el del orden de 2 micras. Una doble malla también del orden de 2 micras.
Entonces, por lo tanto, ese 5% va a retornar al cárter. El filtro también trabaja con una presión entre 3 a 9 psi. Y a una velocidad del centrífugo es de 5200 revoluciones por minuto. Ahora vamos a ver el sistema Sentinel. El sistema Sentinel es controlado por el SM del motor, o módulo de control electrónico. La función que realiza es quitar una cantidad de aceite sucio y ponerlo en el sistema de combustible para quemarlo en la combustión. El SM retira 17.5 centímetros cúbicos con pulso de 30 segundos con una activación de 24 volts de corriente continua. Y por cada 1300 litros de combustible diésel consumirá 1 litro de aceite motor. Alguna ventaja de este sistema es que provee un sistema de recambio de aceite con quemado en el motor. Ajusta continuamente el nivel de aceite, estabiliza la calidad del aceite o extiende los cambios del aceite. Y además minimiza los residuos y convierte en energía el aceite usado. Hay que mencionar que actualmente este sistema está en reserva y el aceite usado del motor se utiliza para pozos de perforación. Ahora voy a hablar sobre el circuito de lubricación, que este comienza así. El prelup solamente se va a ocupar para darle el arranque y prelubricar las partes móviles y no dañar los componentes del motor. Pero una vez que el motor ya arrancó, la bomba es la encargada de sacar este caudal de aceite desde el cárter y lo va a pasar por el eliminator. Este filtro, ¿no es cierto?, luego de pasar por aquí, lo va a mandar hacia el bloque del motor, específicamente hacia los enfriadores. Desde aquí, los enfriadores lo van a dirigir este caudal hacia el múltiple de aceite. Acá se va a distribuir por 3 pasajes. Así va a lubricar los 12 turbos del motor, las galerías de ejes de levas, las galerías de los enfriadores de pistón, los seguidores de ejes de levas, los balancines superiores, engranajes locos, las tapas de la distribución, los bancos, las bielas, accesorios, entre otras cosas. Y esto es el sistema de lubricación. A continuación, le hablará mi compañero Benjamín Cortés sobre el sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración se puede definir como una parte fundamental en el trabajo de motor, ya que este es el encargado de disipar una parte del calor generado por la combustión, de tal manera que el líquido pasa por los conductos de la culata, el bloque y el enfriador de aceite, para recibir el calor de la combustión. En la cámara de combustión del motor se alcanza una temperatura de entre los 2000 y los 2500 grados Celsius, y para un correcto funcionamiento del motor, este debería trabajar entre 80 y 100 grados. Este calor sobrante se elimina de la siguiente manera: un 33% a través de los gases de escape, un 7% por el ventilador de aire, un 30% es utilizado como fuerza de trabajo y un 30% finalmente es eliminado a través de la refrigeración. Existen 2 sistemas de refrigeración en el motor. El aceite, el cual circula por el motor absorbiendo lo que puede del calor de la combustión. Este tiene que poder absorber y disipar el calor fácilmente. Para ello, se requiere que sea de buena calidad y superficies libres de material aislante como barniz o lodo. El agua es un buen transmisor de calor, pero posee 3 problemas. Se congela a 0 grados, hierve a 100 grados a nivel del mar y a 80 grados en superficie altiplánica. También causa corrosión y derrumbe. Hoy en día, para solucionar estas anteriores problemáticas, se formulan refrigerantes que utilizan glicol, el cual puede estar compuesto por etilenglicol o propilenglicol. Estos son efectivos para reducir los problemas de congelamiento y ebullición. Normalmente se recomienda una concentración de entre un 30 y un 60% de glicol para cubrir temperaturas frías. Pasando al sistema de enfriamiento, este posee un doble circuito con 2 bombas que se refrigeran en forma separada. El primero, que es el principal, este se encarga de enfriar el calor producido por la combustión, por lo cual es el de alta temperatura. Y el segundo tiene la función de enfriar la línea LTA, es decir, los inter y after cooler. Ambos poseen un punto en común, que vendría siendo el tanque de expansión. El flujo del circuito principal comienza en la bomba de agua de ala principal,
que absorben el flujo que proviene del radiador para la recirculación. Es decir, el refrigerante está obligado a circular por los bypass hacia el lado de succión de la bomba para la recirculación. En la línea LTA, el flujo de refrigerante que es administrado por la bomba secundaria envía el líquido refrigerante hacia el núcleo enfriador de aceite de aire aftercooler. Posteriormente pasa por los intercooler y termina su recorrido en los termostatos. Los termostatos los podemos definir como válvulas térmicas, las cuales actúan al abrir o cerrar un paso. Estas actúan al alcanzar cierta temperatura. En este caso, la línea de alta temperatura de refrigeración del motor alcanzan temperaturas de entre 85 y 97 grados. La línea de menor temperatura correspondiente a los enfriadores de aire alcanza temperaturas de entre 46 y 57 grados Celsius. En la cabina del operador encontramos específicamente en el panel de instrumentos un reloj el cual nos indicará la temperatura del líquido refrigerante. Otra señal que tenemos se encuentra en el panel A y D. Esta luz corresponde a la de detener el motor diésel. Esta se puede encender por diversas razones, entre ellas se encuentran baja presión de aceite, bajo nivel de refrigerante, baja presión de refrigerante y alta temperatura del líquido refrigerante. Recordar que al ser una luz de color rojo debemos detener de inmediato la operación, detener el equipo en forma segura y no debemos cortar chapa.